que yo llamé al hospital, porque yo estaba tan desesperada, porque habían noticias en las redes de que el Chele había fallecido y que además cáncer. Vaya, dije yo, qué bonito exagera. Entonces llamé al hospital, al conmutador. Ese tipo de noticias que a la señora la tuvieron en vela y la maltrataron emocionalmente son debido a, sobre todo a un youtuber antigobierno. No vamos a mencionar su nombre, pero ese tipo hace unos cuantos mesecitos inventó que él había muerto. Y aquí quedó demostrado que ese tipo era un mentiroso, descarado mentiroso. Y aquí la misma madre está diciendo lo que ella padeció por ese tipo de tweets. Todos esos que andan ahora abogando por Alejandro, hablando bien de él, son los mismos que cuando no se sabía de la traición del Estado que él había cometido, eran los mismos que lo iban a atacar a sus redes sociales, a decirle foca, a decirle vendido por el gobierno. Esos mismos hipócritas que están ahora tratando de echarle la culpa al gobierno por la muerte del muchacho este, son los mismos que le hacían bullying cibernético. Son los mismos que iban a sus páginas a decirle foca, a criticarlo. Bola de hipócritas. Muy lejos. Solo miren, y como que la abogada no es muy alentada. Miren cómo esta abogada, la que ahora está con la mamá, anda hablando inventos. Miren cómo lo trataba. Y hoy están abogando por él. Quiero que se percate de la hipocresía de esta tipa, de cómo lo trataba. Recuerden lo que les dije. Los que antes le hacían bullying a él por internet, ahora lo están defendiendo. Bola de hipócritas. Lo que sea. Alguien me contestó, no le sé decir, y solo le dije, mire, por caridad, por piedad, por misericordia, solo dígame si es cierto que mi hijo falleció, sí o no. Me volví a llamar y fue afirmativo. Y nos explicó que llamáramos a la morgue del hospital, a donde el señor encargado no sabía nada, pero rapidito mandaron a mi hijo a medicina legal. Es importante destacar que sí se reciben dos comunicaciones, una de este supuesto fiscal, que supuestamente llamaba de aquí, y le llama a la hija de doña Patricia, diciéndole que llevaran a la funeraria para que pudieran llevar un ataúd y poder así hacer todo el trámite. Bueno, según la abogada, le llamaron de dos lugares. Curiosamente, ella solo se enfoca en uno. Y dice que a la que le hablaron fue a la hermana de Alejandro. Veamos con quién tenía contacto la hermana de Alejandro. Revista Factum, un medio antigobierno, de extremo antigobierno. Entonces, aquí les voy a yo decir la teoría que sea la más certera, pero que la abogada no la dice porque no le conviene. ¿Verdad? Este supuesto fiscal informa de que Alejandro ya falleció y que pueden hacer todos esos trámites en esta sede. La sorpresa es que en esta sede el fiscal no existe, ¿verdad? Primera falsedad que llama poderosamente la atención. ¿Qué necesidad había que un X, si acaso fuera fiscal, que dijese que él es de aquí? ¿Qué necesidad había que nos mandara a hacer trámites aquí cuando aquí no tienen ni un solo papel de eso? A mí sí me consta que mi hijo estuvo en el Saldaña. ¿Cómo nosotros vamos a confiar en la fiscalía? Pero la pregunta es, ¿qué le hace pensar a ella que fue alguien de la fiscalía fingiendo ser fiscal? ¿Por qué no se pone a pensar? Vamos ahí, que aquí se le nota mucho el sesgo político que tiene esta abogada, que ya sabemos que es una abogada extremista. ¿Qué le hace pensar que no era de esos mismos medios que siempre andan inventando noticias, que consiguieron el número de la mamá y le hablaron? Ya sabemos que hay youtubers antigobierno que tenían meses diciendo
que hoy lo mataron a Alejandro. ¿Cómo sabemos que no fueron ninguno de ellos que le llamaron? Y aquí esta mujer hace una interpretación como que, ¿cómo vamos a confiar en el gobierno? ¿Y quién dice que el gobierno les hablaron? Cuando nos dicen que la autopsia está pendiente, cuando el cuerpo ya fue intervenido por ellos y hasta se nos fue entregado. La verdad es que queda un mar de dudas y una seria desconfianza. Miren, aquí es importante entender que esta tipa está tratando de meter una cizaña donde posiblemente la respuesta más sencilla es: algún periodista tuvo el dato de que falleció en el Saldaña y le llamaron para que ellos llegaran ahí. Y miren los medios, ahí estaban los medios, y no todos esos medios, miren el medio que está ahí, la prensa gráfica, curiosamente. Así que lo raro es por qué ella, siendo una abogada objetiva, no lo plantea. Me presentó a mi hijo que habían más preguntas que respuestas, que mi hijo tenía una mirada vacía, que no podía hablar, no podía ejecutar muchos movimientos. Sí, tengo un amigo médico que me decía que le fue practicada la lobotomía. Si ustedes se meten a Google, sería interesante que ese amigo de ella diera su nombre y mostrara por qué él piensa que se le realizó una lobotomía. Porque si él está seguro que se le realizó una lobotomía, él tiene que ir a fiscalía con las pruebas de eso y preguntar por qué se le hizo una lobotomía. Si es que es verdad. De lo que es la lobotomía, incapacitan al ser humano de toda su función cognitiva. ¿Y qué era lo más preciado que tenía mi hijo? Su inteligencia. Pero lo silenciaron. Pero lo silenciaron a la manera de Klaus Barbie del tiempo nazi, haciéndolo vejámenes en su salud. El problema es que para ella hacer estas aseveraciones tendría que presentar pruebas donde se compruebe que se le hizo una lobotomía y que él no la necesitaba, porque eso se le hace a personas con problemas psiquiátricos. Pero aquí viene un dato bien curioso que ella misma va a dar. Señora, acabamos. Yo sé que estuvo en el Saldaña, Milton. Yo sé que estuvo en el Saldaña porque, bueno, me puedo destapar ahora que tenía yo unos ángeles de la guarda ahí que todos los lunes me informaban de cómo iba la evolución de mi hijo. Me informaban de que mi hijo había tenido un derrame cerebrovascular. Eso que ella dijo ahí es clave. Ella dice que tenía unos ángeles que le informaban en el hospital. Y si a él le realizaron de verdad una lobotomía, ¿por qué lo tuvo que consultar con un amigo? ¿Por qué no se lo dijeron esas personas que trabajaban en el Saldaña? Esa es la pregunta. Además, ella da otro dato. Él tuvo derrames en el cerebro. Entonces, si usted tiene derrames en el cerebro y le quieren salvar la vida, ahorita ella misma va a decir lo que realmente se aplica. Me informaron de que a mi hijo le habían hecho una craniotomía. Craniotomía. Es una operación de emergencia. No como ella lo está pintando para dejarlo sin sus capacidades. Si usted se pone a ver el diagnóstico de lo que se le practicó, ahí es donde usted empieza a entender por qué él había perdido facultades. Cuando una persona tiene un derrame, esas son las secuelas. Lo que pasa es que esta señora no se tomó el tiempo de ver cuáles eran las consecuencias de un derrame cerebral. Dicho y hecho, ¿verdad, Lucrecia? Espantosa. Y es triste decirlo esto porque es una madre que está siendo usada por gente sin escrúpulos como la abogada, esa que la está asesorando, que ya sabemos quién es, ya sabemos lo que opina de la población salvadoreña y ya sabemos su postura política, que es de extrema, es una persona extremista, antigobierno, pero de lo más extremo que hay.
le está metiendo ideas a la señora en la cabeza, que obviamente es una madre con un dolor, es una madre que ha perdido un hijo y es fácil, o sea, es más receptiva a ese tipo de información dudosa. Porque matasanos se hicieron, porque eso no es del cirujano. Bueno, si le practicaron eso para salvarlo, pues hicieron bien, porque si no hubieran hecho esa operación, él hubiera muerto en ese preciso momento cuando le dio el derrame cerebral. Fueron informando que tuvo la meningitis bacteriana. No tenían insumos en el hospital público. Había que hacer malabares para dejarlo llegar. Y pues el 31 de diciembre me avisan. Ya la meningitis bacteriana se dio. O sea, en pocas palabras, le dio una infección. Me imagino que por todos los procesos, por la operación, suele pasar a veces que en una operación se da una infección y nunca, ya ahí mucho depende del sistema inmune de la persona también. Luego me empezaron a decir, mire, ya está estable, van a iniciar terapias. Y o sea, yo, alentada, sinceramente me sentía tranquila. De hecho, ese es otro punto curioso. Hay muchas personas que tienen una pequeña mejora y de ahí decaen y mueren. ¿Por qué se da? Pero es algo muy común en cuestiones de medicina y sobre todo en infecciones. Me sentía tranquila que estuviera en un hospital, pero un hospital de Matasanos. Yo decía, no, que no me lo vayan a devolver al psiquiátrico, sino que lo tengan ahí en el Saldaña, por lo menos el hospital, tiene atención médica. Bueno, gente, si les gustó el análisis, denle like, coméntenme, suscríbase